asesinatos. Son asesinatos. Son asesinatos. Son asesinatos. Son asesinatos. Buenas. Vamos a ver. Estamos aquí hoy. Compañeros, vamos a sacar la mano. Sigue. Primero que todo, y fundamentalmente como personas negras que somos, estamos aquí para hablar y honrar a nuestros muertos. Eso primero que todo, porque es lo más importante para nosotros y para nosotros. A Guzmán, por favor, un fuerte aplauso a Guzmán. Ahora, creo que no me debo extender mucho, pero básicamente hoy estamos aquí por los dobles raseros, ¿vale? Por un lado tenemos el norte, donde un ucraniano que escapa de la guerra encuentra en la línea de Medica, en la frontera con Polonia, encuentra una tarjeta de móvil gratis, nada más llega para que se pueda poner en contacto con sus familiares. Encuentra alimento, encuentra ropa, encuentra toda esa ayuda que nosotros les hemos mandado a través de las parroquias y los ayuntamientos, ¿vale? Tienen 90 días para poder cruzar gratis, o sea, sin ningún problema, libremente, cualquier frontera de la Unión Europea, hasta el lugar en el que ellos elijan. Ojo, yo a nivel de refugio jamás he oído que alguien elija a qué país puede ir. Los refugiados del sur son como ese niño que está en una inclusa nervioso, mirando cada vez que viene una pareja de padres, la que le toque. Pues esto es igual. Pero en cambio, los del norte eligen. Se les acoge. Cuando llegan al país que han elegido, tienen una casa. No tienen dinero, no importa. Se les acoge. Y en cambio, a esa gente de Sudán, de Chad, que son zonas en guerra y que por lo tanto deberían tener los mismos derechos que los del norte, se los asesina, se les pega, se les tiran botes de humo, se les lanzan piedras, se les da con la porra y mientras agonizan en el suelo se les dice moriros, moriros. Eso les gritaba la policía marroquí cuando estaban en el suelo, moriros ya. ¿Por qué sucede esto? Dice nuestro gobierno que por las mafias. Por supuesto. Esas compañías multinacionales que van a nuestros países a sobornar a nuestros dictadores que están sostenidos por ellos y a darles 4 duros a cambio de sacar la materia barata, son una mafia. Son las mafias, sí. Y luego, este gobierno marroquí que cobra por cada refugiado que mata, que detiene, que apaliza para España, también es una mafia. Y nuestro gobierno, que paga por cada persona que Marruecos nos quita de encima, sea como sea, también es una mafia. Claro que es por las mafias. La mafia del gobierno español, la mafia del gobierno marroquí, la mafia de la Unión Europea que hace decretos de acogida racistas, y la mafia de la OTAN que va a poner militares en las fronteras para matar más eficazmente. Esas son las mafias. Que no excluyan a nadie, que respeten la dignidad de las personas y que éstas puedan, sin condiciones, presidir y trabajar libremente. La regularización ya de todas las personas migrantes en situación administrativa irregular. La retirada de todas las personas africanas del PSOE y la disolución de los socialistas. ¡Bravo! 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 ¡Regularización! 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 Por todo ello, denunciamos las políticas de muerte que han convertido el Mediterráneo y el Atlántico en la mayor fosa común del mundo. Denunciamos las políticas de externalización de fronteras que ejercen los estados de Marruecos y España y otros estados contra las personas africanas. Denunciamos las devoluciones express
Prácticas inhumanas, indignas, asquerosas, inaceptables, que atentan contra la dignidad de las personas migrantes. Denunciamos la actual ley de extranjería que justifica los reconocimientos por perfil racial y étnico, los CIES, y pone trabas a las gestiones administrativas que permiten la regularización. Por favor, dejemos de decir que España perdió la vergüenza y que Europa perdió la vergüenza. Nunca la tuvo, ni España ni Europa. Son potencias que colonizaron y esclavizaron a las personas africanas sin vergüenza. Nunca la tuvieron. Es inaceptable y nos han subestimado. Si estamos aquí es porque no vamos a dejar que nos maten como cucarachas muertas, amontonadas en el suelo. Es inaceptable. ¿Queremos morir? No. ¿Queremos morir? No. ¿Queremos morir? No. ¿Queremos resistir? Sí. ¿Queremos resistir? Sí. ¿Queremos resistir? Sí. Aquí estamos. No vamos a cambiar el mundo en una manifestación, pero no vamos a parar hasta que esto pare, hasta que tengamos reparaciones y nunca más se repita. ¡Se acabó! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya de matarnos! ¡Basta ya! ¡Basta ya de usarnos! ¡Basta ya! ¡Basta ya de aprovecharse! ¡Basta ya! ¡Basta ya de prensa racista! ¡Basta ya! ¡Basta ya de política racista! ¡Basta ya! ¡Basta ya de discurso racista! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Nos debemos organizar, por favor. Debemos organizarnos porque con que se esté modificando los artículos que definen la amenaza en el texto de la OTAN es una sentencia de muerte. Esto es muy serio. Nos tenemos que poner las pilas. Es muy serio. Van a haber masacres en frontera, en esta y la frontera este. No nos olvidemos que hay hermanos africanos y hermanas africanas intentando cruzar Polonia tratados como peor que perros. ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos aceptando esto? ¡Ya está bien! Nos solidarizamos con las familias de las víctimas y transmitimos nuestro pésame a toda la comunidad negra migrante. Y ojalá los chicos que nos han dejado pudieran ver cómo todas las personas que estamos aquí nos importan sus vidas. Gracias. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Por favor, compañeros, compañeras. Los medios. Muchas gracias, Bucaina. La unión, la fuerza está en la unión. Y le vuelvo a decir, yo no soy un negro que le pueda cobardar nadie. Hay que hablar claro y alto. Negro y africano y orgulloso de serlo. Y puede entrar en París entero con la cabeza levantada y decirlo, soy moja y soy africano y negro. Nadie más que nadie en este mundo. Nadie más que nadie. Ya está bien el racismo. Los negros somos los más que sufrimos racismo. Y esa es una realidad. Y tenemos que hablar con voz propia y salir y gritar. Si no, jamás esta gente no van a respetar. Esa es la realidad. ¿Dónde están los 1000 detenidos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los 1000 detenidos? Una pregunta que le hago a todos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los 1000 detenidos? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Dónde están los 1000 detenidos? Si ya hemos visto lo que se le ha hecho a la gente delante de una cámara, ¿os imagináis lo que en este momento, en un lugar oscuro, se le estará haciendo a los chavales que han sido detenidos? Muchos de ellos menores, muchos de ellos jóvenes. ¿Dónde están? Nadie pregunta por ellos. Nadie se plantea ni nadie pregunta si los están torturando. Y todos sabemos cómo se trata a los detenidos y sobre todo en este caso en Marruecos, me temo lo peor. Así que yo animo a todo el mundo que aparte de todas las reivindicaciones que estamos haciendo, preguntemos bien alto y claro, los detenidos, ¿dónde están? Tenemos el derecho a vivir todo. El mundo es para todos. Muchas gracias. Vamos a guardar el silencio. Ya lo controlo la hora, ¿vale?
Esto quiere decir que hay mucha gente que está en contra del racismo. Si no, no habrá hoy un día bonito para ir a la playa. Sin embargo, todos has venido a apoyar, porque no es una cosa de los negros, es cosa de todo, justicia. No tengo palabras, de verdad. Agradezco a todos los que han venido a apoyar, porque es lo que hay que hacer, salir juntos, con voz, y decir no a lo que está pasando, porque lo que está pasando en Merida el otro día, eso es una vergüenza. Y eso es lo que sale en la televisión, porque hay mucho más cosas que no salen. Esa es la realidad. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Nos vemos en otra